Iglesia, muy buenos días para todos. Por favor, acompáñenme al capítulo 49 del profeta Isaías. Capítulo 49. Hoy, gracias al Señor, continuaremos con la segunda parte. La última vez estuvimos estudiando el versículo 1 al 13 y pusimos por título El advenimiento del Redentor. Hoy seguiremos desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Y la predicación del día de hoy tiene por título Una redención segura. Recordemos que estamos en el inicio de 9 capítulos en donde es la parte más significativa, la porción más sobresaliente de Isaías con relación al siervo del Señor, denominado como el Cristo, el Mesías y el Redentor. Hoy vamos a ver en nuestro bosquejo general dos aspectos. No tengan afán por copiarlos, los vamos a tener ahorita en pantalla. El primero de ellos es, ¿qué concepto tenemos del Redentor? Vamos a trabajarlo del versículo 14 al 18 y seguido del 19 al 26 vamos a estar observando y dando respuesta a ¿crees en el poder y la salvación que provienen de Dios? Esos van a ser nuestros ejes temáticos en la mañana de hoy. Así que por favor acompáñenme a orar y vamos de inmediato a la escritura. Señor, tú eres el Dios redentor y salvador de tu pueblo. Y Señor, si no es por ti, no estaríamos acá. Sería imposible, Señor, el ser libres y el poder decir como el apóstol Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Gracias, Señor, porque ese espíritu de libertad del Espíritu que es en Cristo Jesús es el que nos ha librado del poder del pecado y de la carne. Y por eso, mi Señor, estamos aquí juntos. Ruego, Espíritu Santo, que nos ilumines para poder profundizar en esta verdad de la salvación y en esta profundidad de la redención y en esta profundidad de darte gloria y honor al único que es digno de adoración. En el Señor Jesucristo, en su nombre oramos. Amén y amén. Vamos a poder entonces ver el primer aspecto y para eso quiero que me acompañen a la lectura desde el versículo 8 para poder adentrarnos en un contexto. Entonces, el versículo 8 del capítulo 49 voy a leer de la Reina Valera y dice así: Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restauren la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Verso 11. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Y viene el versículo 13, que es una exultación, que fue lo que vimos en el anterior sermón, y es una gratitud, es una euforia de alegría por lo que está sucediendo. Y lo que acabamos de leer son promesas tras promesas tras promesas de un Dios fiel y todopoderoso para un pueblo infiel y pecador. Y termina el verso 13. Cantad alabanzas, oh cielos, oh montes, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Esta es una parte introductoria para lo que vamos a ver. ¿Recuerdan? Creo que Diego Cardona nos ha insistido bastantes. A él le fascinan los peros. Y aquí nos adentramos y nos enfrentamos a un pero inmenso. Y el pero no proviene de parte del Señor. El pero proviene del corazón de Sión,
que en su sinónimo es Jerusalén o el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, etc. Y dice el versículo 14, voy a leer del 14 al 16. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Y qué afirmación tan terrible, tan triste, tan asoladora la que hace el pueblo de Israel. Utiliza dos verbos y es: el Señor me dejó y el Señor me olvidó. Esa palabra dejó traduce abandonar o dejar atrás. Y asimismo, el me olvidó, se olvidó de mí, traduce ignorar voluntariamente. O sea, no darse cuenta, ser desconsiderado. ¿Qué quiere decir eso? No pensar acerca de algo y por tanto perder de vista su significado, su existencia y todo lo que corresponde a ello. Y pues podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿es verdad que el Señor ignora a su pueblo? ¿Es verdad que se olvida voluntariamente de su posesión sagrada? ¿En verdad Él hace tal cosa? Y quisiera que juntos viéramos rápidamente algo de lo que sucede a través de la historia. Traté de ser muy puntual con ello y empezamos obviamente en el principio. Allí en Génesis 3:21, después de que Adán y Eva pecan, mira lo que dice el texto: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después de que se rebelan contra el Señor, en su corazón hay un deseo desbordante de ser como Dios, de ignorar sus mandamientos, de interpretar su voz de una manera inadecuada. Dios los viste y los cubre con pieles. Eso será una muestra de su olvido, de su ignorancia para con ellos. Más adelante, en Génesis 6, donde empieza el diluvio, el pecado de la humanidad fue tan grande que el Señor en su escritura dice que se arrepiente de haberlos creado. Pero mira lo que continúa y dice Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pero, un pero de Dios: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Debería Noé también haber sido sepultado bajo las aguas del diluvio? Pues por la naturaleza del hombre y por tener esa naturaleza y descendencia de Adán, la respuesta es sí. ¿Pero qué hace el Señor? Derrama de su gracia sobre él y su familia. Más adelante, en el Éxodo, en el pacto mosaico, Jehová les dice lo siguiente: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Será que en ese contexto esta pregunta tiene lugar? Pero no termina ahí. En Deuteronomio, cuando repite la historia y la ley, Moisés las hace saber a la segunda generación. Moisés dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Cuando dice exclusivo, ¿habrá algo tan importante como ello? Pero no termina ahí. En la época de los jueces, que fue una época tan triste, uno de los libros que para alguien leerlo y debe confrontar y contristar su corazón es el libro de Jueces. Es un libro en donde se levanta un ciclo de pecado continuo. Es más, Moisés tiene a Josué. Josué tiene a hombres como Caleb también a su lado. Pero llegan jueces y se muere un juez y nadie se levanta. Dice el texto que en ese momento no había rey y cada uno hacía lo que le parecía. Pero ¿qué dice el Señor? Dice allí en la época de jueces, y es:
Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Qué gran diferencia el uso del mismo término. Dijeron ellos, Dios se olvidó de nosotros. No es verdad. Dijo Dios, el pueblo se olvidó de mí. Eso sí es verdad. Y continúa, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Esto es a Otoniel, uno de los jueces. Aquí está, para nada, en verdad, el que el Señor se haya olvidado de su pueblo. Pero no terminamos ahí. En los tiempos de Samuel, el pueblo desechó al Señor y pidió un rey para ser como las demás naciones. Y el texto allí dice, y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Así que haz todo lo que tengas que hacer, porque no te desecharon a ti, sino me abandonaron a mí. Ese es nuestro corazón. Pero no termina allí, sino que aún en la época que estamos aquí en el contexto de Isaías, que ya el exilio ha de venir, está demasiado cercano. Estamos en el capítulo 49, ya dentro de poco viene el exilio. Devastador, va a ser destruido todo, todos van a ir al exilio. Y Dios en el capítulo 44 dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Y como si fuera poco, y a pesar de la maldad y el olvido del hombre hacia Dios, Él, en su indescriptible amor, revela en Mateo 1:21 lo siguiente, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Lo que vemos en toda la historia es un Dios fiel que nunca ha olvidado ni ha abandonado a su pueblo. Pero asimismo vemos en toda la historia de hombres y mujeres que se han olvidado enteramente, han desechado y le han dado la espalda, han repudiado y en verdad se han prostituido delante del Señor. Esta es la realidad. En verdad, nuestro Señor y Redentor olvida a su pueblo. ¿Qué aspectos puede contener un corazón para llegar a decir tal afirmación? Pude escribir 3, a lo mejor hay muchos más, pero me parecieron los más trascendentales. Y es ¿qué cosas puede haber en un corazón para llegar a decir, el Señor se olvidó de mí, el Señor me abandonó? Uno de ellos es un alma que tiene dolor y ha pasado por un sufrimiento genuino. Un ejemplo de ellos es la esposa de Job. A veces tildamos y tratamos de interpretar el texto y la situación muy apresuradamente. Y claro, el texto nos vuelca completamente al corazón y al carácter de Job. Y muy poco dice de la esposa, pero cuando lo dice, parece ser que no es la mejor mujer. Sin embargo, ¿quiénes de nosotros han pasado por tales situaciones? De perder 10 hijos en un mismo momento. De ver a su esposo padeciendo, gimiendo y desesperado con aullidos y dolor por el dolor de su cuerpo. Y por lo tanto aquí puede haber un argumento, aunque no determina que debamos llegar a lo mismo. Y es que cuando en un corazón hay dolor y sufrimiento, puede llegar a preguntar, ¿el Señor en verdad se ha olvidado de mí? ¿El Señor me ha abandonado? La segunda razón es una mente sin conocimiento del carácter del Señor. Y esa mente, cuando carece de esa profundidad, cuando tiene un concepto mínimo, pequeño del Señor, esa persona cuando entra en sufrimiento podría estar diciendo, obviamente, con total desconocimiento, que el Señor se ha olvidado de él.
porque no conoce el carácter del Señor. Y eso fue lo que le pasó a Israel varias veces. Y la tercera razón, que me parece una de las más contundentes y abiertas en toda la Escritura, es que alguien puede llegar a decir que el Señor se ha olvidado de él por un corazón orgulloso y quejumbroso a causa de su pecado. Esa es la razón más contundente en toda la Escritura. Un hombre o una mujer, cuando caen en pecado y viene de la racha encima, lo primero que va a decir: sí ve, Dios se olvidó de mí. Dios no me tiene en cuenta. Dios no me escucha. He orado y nada sucede. ¿Cuántas veces he orado por lo mismo y no veo respuesta? Pues eso muy seguramente es a causa del pecado. La queja es causa del pecado. El orgullo te va a llevar a todo ello, a llegar en algún momento a decir que Dios te ha abandonado y que no está contigo. Ahora, preguntémonos de nuevo, ¿qué concepto tenemos del soberano y misericordioso Redentor? ¿Es un concepto bíblico? ¿Es un concepto profundo? ¿Es un concepto que va de la mano con lo que evidencia las Escrituras? ¿O es un concepto familiar, tradicional y hasta experiencial? Lo que tú has vivido vale mucho más de lo que dice la Escritura. Sigamos en el versículo 15, coloquemos el dedito en el capítulo 49, versículo 15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Será eso posible? Y pues bueno, hice una pequeña investigación y los padres que abandonan a sus hijos, lamentablemente y tristemente, son incontables. Los padres hombres. Pero, ¿habrá madres que abandonan a sus hijos? Miremos algunos datos. Abandono de recién nacidos en hospitales. Se ha reportado que alrededor de 40 bebés son abandonados por sus madres al año en hospitales europeos. Otra cifra más reciente indica que un total de 56 bebés fueron abandonados solamente en España entre el 2021 y el 2023. En Colombia, Colombia sí, obviamente, ¿cierto que eso no pasa aquí? El 80% de los niños nacidos en el país son criados solamente por sus madres, lo que indica un alto índice de paternidad ausente y una carga significativa sobre las madres en su crianza, y por lo tanto el asumirla ellas solas. Se estima en Colombia que el 78% de los niños y adolescentes abandonados viven sin su padre. El 7.5% son abandonados por su madre y el 13.8% son abandonados por los dos. En Perú se registraron de 1.400 niños menores de 5 años abandonados en la calle entre el 2022 y el 2024. Causas del abandono. Una de ellas, la falta de recursos económicos y la más alta en toda la encuesta que se evidenció. La segunda, violencia entre la pareja, problemas de divorcio, violencia doméstica y falta de apoyo familiar. El tercero, problemas de la salud mental, adicciones que llevan al abandono. Y la última, falta de apoyo social, personas que están solos, abandonados, sin ningún tipo de familia, ni apoyo social, ni legal, se podría decir, que contribuya para que puedan salir. El apóstol Pablo, en Romanos 10, dice lo siguiente acerca de Israel. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y continúa en el capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice el apóstol Pablo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El Señor no abandona a sus amados.
¿Qué concepto tenemos de nuestro Redentor? ¿Qué concepto bíblico tenemos del Señor y de su amor, de su fidelidad? Quisiera que me acompañaran al Salmo 27 sin perder Isaías 49, por favor. Y allí el salmista puede decir con confianza, con total autoridad y con un claro conocimiento y una fiel certeza de lo siguiente. Salmo 27, versículo 10. Salmo 27, versículo 10. Dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿qué dice el Señor? Jehová me recogerá. Ven el corazón de Israel en este momento de la historia, cómo después de escuchar tan amplias y tan profundas y tan fieles promesas, sale de su boca: el Señor se olvidó de mí, el Señor me ha abandonado. ¿Y cómo de nuestras bocas puede salir lo mismo? Qué cuidado y qué peligro debemos tener para con ello. Ahora, ¿por qué dice esto el salmista? ¿Por qué será que es David el que está escribiendo este salmo? ¿Por qué será que dice esto? ¿Por qué su corazón estará tan confiado en el Señor? Miren el versículo 1 del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y mira el versículo 3 del Salmo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y concluye el salmista exhortando a nuestras almas diciendo, miren el versículo 14 del Salmo 27. Pongan el dedito allí. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Qué emocionante y fuerte verdad llega a nuestras mentes en esta mañana. Qué delicia en verdad saber que el Señor de los cielos, el Señor de los ejércitos, el Señor que es santo, no abandona a su pueblo. No se olvida de sus amados. Ahora vayamos a Isaías 16, por favor. Perdón, Isaías 49, verso 16. Y sigamos allí. El 15 termina después de la pregunta diciendo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. El Señor lo que dice, lo cumple por amor a su nombre. Nunca se olvidará de su amado pueblo. Verso 16. He aquí, en las palmas de la mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Eso de que en las manos de Dios tiene a Israel esculpida quiere decir que está grabado en su corazón, que está escrito, está marcado de manera significativa y legalmente está prescrito en la eternidad del Señor el pueblo de Israel. ¿Cómo ha de borrar algo así? ¿Cómo ha de olvidar? Y observemos esto. Si Dios no se olvida de Israel, el cual fue rebelde, contradictor, necio, idólatra, fornicario, entre otras cosas, escúchenme bien, iglesia, ¿cuánto más su amada iglesia comprada a precio de sangre? Sangre de un cordero sin defecto, encarnado en un hombre como nosotros que llevó la condenación del pecado en su carne a causa del pecado. ¿Cuánto más a quienes adoptó como hijos e hijas mediante su eterno Hijo, nuestro Redentor? Tengamos muy claro, el amor del Padre es más que la maternidad. Aunque una madre te abandone, Jehová nunca te abandonará. Si tú eres de su posesión preciada, Él nunca se apartará de ti. Es más, tenemos una evidencia clara en las Escrituras. En Efesios capítulo 3, que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención futura. Así que es una promesa. Mateo 28, ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Que nos abandonará o que nos acompañará hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa del Señor.
¿cuánto más su amada iglesia comprada a precio de sangre? Aquí lo delicado no es que tú estés pensando si el Señor abandona o no. Aquí lo delicado es que tú no tengas claridad si haces parte del pueblo o no. Eso es más trascendental. Vayamos al verso 17 y 18 de Isaías. Dice el versículo 17: tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Y mira el 18 cómo empieza: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Y esto está hablando del regreso de los exiliados. Y la desaparición de los enemigos son aquí señales, obviamente, del favor del Señor. Los que te van a hacer mal se desaparecerán, pero mira que se levantarán de ti personas que han de llenar esta nación. Y si te das cuenta, el 18, pon tu dedito en las primeras palabras en el versículo 18, dice: alza tus ojos alrededor. Por implicación directa quiere decir que los ojos de los israelitas no estaban donde debían estar. Estaban en este siglo, estaban en el suelo, en el polvo. Y el tener una mirada hacia abajo, hacia el suelo, es una expresión de penumbra, de pesadez, de tristeza, sin esperanza. Sin embargo, el Señor dice a su pueblo: levanta tu mirada, mira más allá de lo que estás viendo. No sigas mirando el polvo. Mira más allá de lo que ves enfrente. Dios promete, el texto dice: vivo yo, dice el Señor, que serán vestidos con vestiduras preciosas y de valor incalculable será adornado su pueblo. Qué promesas tan hermosas, ¿no? Al provenir del Señor. ¿Qué tipo de vestiduras serán esas? Para que quede su pueblo hermoso como ningún otro. ¿Será el vestido que normalmente usamos, que tiene una postura y ya se volvió nada, y que con bebés ni siquiera una postura, sino ya lo miraron los bebés y se acabó la limpieza? Por lo tanto, vuelvo a preguntar, iglesia, ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Estás trabajando en tus fuerzas porque no crees que Dios sostendrá tu vida y la de tu familia? ¿Qué concepto tenemos de Dios? Al Dios vivo, redentor, celoso, inmutable, lento para la ira y grande en misericordia, ¿es al Dios que adoramos, en el que realmente confiamos y depositamos todas nuestras ansiedades? O mejor yo miro cómo me las arreglo, mejor yo miro cómo busco, yo miro a quién le pido prestado, mejor lo hago como yo creo que debe ser. ¿Para qué pedir consejo? Además, pasar tiempo en las Escrituras, hay que tomar es una decisión ya, eso es obvio. ¿Es el siervo de Jacob en el que sinceramente has puesto tu esperanza? ¿Es en ese siervo fiel en el que descansa nuestra vida? ¿Es al Dios que corona de justicia a su pueblo, al que hoy día sirvo con todo lo que soy y con todo lo que tengo? Esta debe ser una aplicación a nuestras vidas hoy. Si en realidad tu redención bíblicamente es segura para tu vida a través de Cristo, deberíamos estar viviendo de esta manera, sirviendo al Señor de los cielos, a ese Rey que nos ha coronado con justicia en Cristo Jesús, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. De lo contrario, vuelvo a preguntar, ¿qué concepto tienes de Dios? Y lo peligroso no es que aquí empiezas a hacer cosas como un desesperado, a servir, a subir, a bajar y a hacer. No, porque eso no te va a llevar a comprender y a tener una visión elevada del Dios de los cielos, sino es la visión elevada de Dios la que te va a llevar con gozo, plenitud y santidad a servir a los demás. ¿Depositamos plenamente toda nuestra esperanza en el Padre que nunca abandona? ¿O dónde está nuestra esperanza? Iglesia, que el Señor, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, perdone nuestra autosuficiencia. Perdone en el nombre de su Hijo todo esfuerzo por vivir en contravía de su evangelio.
de sus promesas, que nos perdone por creer que lo que podamos tener en este mundo es más valioso que lo que tendremos en su gloria. Perdónanos, Señor, porque nuestra vista está borrosa y de corto alcance. Ayúdanos a mirar lo celestial, ayúdanos a mirar lo eterno, nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en nuestro Redentor, porque en Él la redención está más que segura. Ahora pasemos a nuestro segundo punto, y es: ¿crees en el poder y la salvación que proviene de Dios? Dice el versículo 19. Acompáñenme por favor a la lectura. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejado sola. ¿Dónde estaban estos? Y claro, cabe resaltar, y objetivamente vimos que los primeros 35 de Isaías fueron juicio tras juicio y juicio. Ira tras ira tras ira. Y justa, justa y justa. Y esos capítulos han traído claridad profética a la destrucción y a la desolación por la que atravesó Israel, y en su momento por la que atravesaría. Sus ruinas serían reconstruidas al regresar del exilio de Babilonia. Sin embargo, esos mismos muros que se levantaron después en el 70 después de Cristo iban a volver a estar en la desolación. Sin embargo, la redención y la salvación prometida por el Señor dice que la nación será tan pequeña que no podrá contener al número de los redimidos. Su distancia y su diámetro geométrico será tan pequeño para todos los redimidos que llegarán ¿de dónde? De todas las naciones, de todos los lugares de la tierra. Mira el versículo 22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traeré en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. 23. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y definitivamente este texto nos muestra que será el lugar de habitación para estos redimidos, cielo nuevo, tierra nueva, porque gente de toda lengua, tribu y nación alabarán el santo nombre del Señor, nuestro Redentor. Y esto sucederá, obviamente, como evidencia de la fidelidad de nuestro Señor. Dios prepara para el Israel una incontable multitud. Un comentario de MacArthur decía que era allí, en el reino milenial, donde de todas las ciudades del mundo, en Jerusalén siendo la capital, no iba a poder contener la multitud de los redimidos. Aún de Israel también, su pueblo amado. Así que el verso 23, pongamos el dedito en el 23, por favor. Dice al final: y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán. ¿Quiénes? Y por lo tanto, iglesia, ninguno que pone sus ojos en el Señor es decepcionado jamás. Jamás será decepcionado. Pon tu esperanza en el Señor. Los que esperan en el ejercicio de la fe, de la esperanza, de la paciencia, nunca serán confundidos. Si nuestra esperanza, nuestra paciencia, nuestra espera está en el Señor, tú tendrás claridad objetiva, espiritual, eterna de qué es lo que tienes que hacer diariamente.
Cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos para dónde coger, no sabemos qué decisión tomar y estamos pretendiendo agradar a los hombres, ahí nos estamos desenfocando y desviando del verdadero camino. Ahí estamos perdiendo de vista al autor y consumador. Es ahí cuando tenemos un termómetro y un indicador de que sí o sí estamos carentes de la palabra del Señor, tanto en nuestra mente como en nuestra alma, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro todo. Debemos volver allí. ¿Recuerdan qué dice Romanos 12:2? ¿Qué dice? No os conforméis a qué, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que comprobéis, para que conozcamos, para que miremos, para que evaluemos, para que examinemos, para que pongamos por práctica la voluntad de Dios, lo cual es buena, agradable y perfecta. Así que tu vida, en verdad, la vida de un hijo de Dios que ha sido redimido, valga la redundancia, pues no debe verse como algo miserable. Nadie debe tener lástima de ti. No debes vivir con una vida sin esperanza. No debes vivir una vida de tristeza en tristeza, de angustia en angustia, de preocupación en preocupación. ¿Recuerdan lo que dijo el salmista? Y es: pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, ten y pon tu esperanza en el Señor. No hay nadie más que pueda reafirmar nuestro andar sobre la tierra, obviamente con miras a lo eterno. Pablo claramente, ¿recuerdan Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Y de qué estamos hablando en Isaías en estos 9 capítulos y en el resto de capítulos hasta el 66? De la salvación que viene del Señor. Por favor, escondámonos en Él y situémonos por encima de los temores que componen el nubarrón de nuestra alma. Busquemos su rostro en las altas cumbres de la fe que es en Cristo Jesús. Es allá donde debemos estar. Dejemos de mirar para el suelo. Dejemos de estar en el polvo arrastrándonos como si todavía perteneciéramos a este siglo. Nosotros debemos andar de una manera digna, como nuestro Redentor nos ha llamado a vivir, con esperanza y no poniendo nuestros ojos ni nuestros deseos en esta tierra, sino allá en el Señor. Miremos el verso 24 de nuestro texto. Dice el versículo 24 con pregunta: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Y si nos damos cuenta, esa es una pregunta retórica como las que utiliza Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? Pues de ninguna manera. Aquí Isaías utiliza también eso es una forma literaria, una herramienta de la literatura, una pregunta retórica, y ahí lo que está haciendo Pablo es corroborar la falta de fe y la debilidad en la fe del pueblo de Israel. Para Dios era imposible quitarle un preso a un juez, como dice el texto. Dice: ¿se podrá quitar la presa al poderoso? ¿Sí? ¿Será que en el poder del Señor se puede quitar una oveja de las fauces del león? Y dice: rescatar al cautivo del tirano. ¿Será que sí es posible? ¿Será que el Señor sí lo logra? Es una pregunta que nos lleva en verdad a comprobar la debilidad de la fe de Israel, y aún podríamos llegar a decir en momentos de nuestro caminar la debilidad de nuestra fe. Sigue el versículo 25. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Haré comer a tus opresores su propia carne, y como si fuera vino dulce, con su sangre se embriagarán, y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor y el poderoso de Jacob. Qué increíble, definitivamente. Lógicamente, en el poder y la fuerza del Señor, nada es
imposible. Frente a esta pregunta, en el 24, se devela que Israel había olvidado tan enormes promesas y tan enormes proezas que el Señor había realizado en tiempos de antaño. Había pisoteado y había rechazado el ejército del cielo que peleaba por él para pelear con sus propios caballos y sus propios guerreros. Había confiado en sus fuerzas y había abandonado a quien era su protector y, como lo hemos leído en Isaías, su ayudador. Pero no así su iglesia. No así su iglesia. El Señor dice que con el que luche contigo, yo lucharé. Con el que luche contigo, yo lucharé. Y esto es impresionante, porque los que el siervo de Israel ha justificado, por ellos irá. Serán rescatados de las fauces del enemigo, rescatados de las fauces del maligno, los que el Señor ya ha justificado en su soberanía y en su gloria. Y aunque parezca imposible, iglesia, de manera aplicativa, aunque parezca imposible, aunque parezca increíble que tu esposo, tus hijos o aún tus vecinos vengan a salvación, pues conforme al poder del evangelio y a la soberanía del Señor, pues si es su voluntad, así será y no será imposible para el Señor. ¿Recuerdan cómo los discípulos le preguntaron? Y entonces, ¿quién se salvará, Señor? Bueno, lo que es imposible para el hombre, para el Señor no lo es. Y qué esperanza tan gloriosa en la que nosotros debemos descansar. ¿Tienes un matrimonio difícil? ¿Tienes unos hijos difíciles, a lo mejor ya grandes, que han desechado el evangelio? ¿Tienes familiares? ¿Tienes vecinos? ¿Aún tu esposa dice ser creyente pero no lo es? ¿Tus papás? Pues haz lo que tienes que hacer, porque el mismo Jehová que ha realizado la liberación de su pueblo Israel y la que ha de venir, asumiendo su pleito para oponerse a ese opresor y a ese enemigo, pues definitivamente es Él quien pelea, salva, libre y rescata también en el día de hoy. A Él sea la gloria, porque de Él y para Él es todo, aún la salvación, la que proviene de Él solo. El Señor Jehová se muestra así más fuerte que todos los fuertes de la tierra. No hay ninguno como Él, ninguno como el Señor. Y obviamente ese poder lo muestra también liberando a los que están cautivos por el poder del enemigo, cautivos por el poder de su concupiscencia, cautivos por el endurecimiento de su entendimiento. Y como conclusión, iglesia, quisiera hablar de 3 puntos. El primero es la salvación y la redención que constituyen el propósito de Dios. Así ha sido desde el principio y será hasta el final. Como iglesia debemos estudiar las Escrituras para crecer conforme al carácter de Cristo e ir y llevar esa salvación a los perdidos. Es necesario, es la misión de la iglesia, ir a los perdidos. Ese es el propósito histórico del Señor y obviamente la obra irresistible del fuerte de Jacob. ¿Quién se puede resistir a tan enorme poder y propósito? Nadie, nadie. Y si tú crees que hoy día te estás resistiendo a ese mensaje, pues hoy puedo decirte con tranquilidad, pues hoy puedes venir en arrepentimiento. Hoy puedes descansar en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel, en el fuerte, en ese siervo precioso del Señor y depositar toda tu confianza en Él. Si alguien querrá luchar contigo, ya sabes quién va a luchar por ti. ¿Cómo está nuestro concepto del Señor? La segunda conclusión es la salvación que se expande hasta los confines de la tierra por amor a su nombre. Qué increíble estas verdades. En verdad, qué precioso poder llegar a Apocalipsis, leerlo y ver toda esa multitud y pensar que nosotros ya hemos sido vistos allá por el apóstol Juan. Y no solamente nosotros, no solamente la vid, sino que su iglesia invisible,
por todo el mundo. ¡Qué precioso! Y estas verdades nos deben motivar para que más personas lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso va a suceder a medida que tú crezcas en el conocimiento de Él, porque es directamente proporcional, es irresistible que tú digas amar al Señor y no proclames su nombre. Imposible. Y la tercera conclusión es que Él es el eterno Salvador y poderoso Redentor de su pueblo. Es Cristo, el único Redentor y eterno Salvador. Solo en su nombre hay redención. ¿De quién ha venido hablando Isaías? ¿Y de quién va a seguir hablando Isaías? ¿Y a quién nos vamos a encontrar encarnado en Mateo? ¿Y a quién nos vamos a encontrar conociendo, caminando, comiendo y haciendo proezas en los 4 evangelios? ¿Y en el nombre de quién se levantará la iglesia en Hechos? ¿Y en el nombre de quién Pablo escribirá a las iglesias para que se fortalezcan y constituyan ancianos, diáconos y líderes en sus iglesias? ¿Quién callará el nombre de Jesús? Nadie, porque su poder y su salvación y su redención son irresistibles. Iglesia, este es el poder de Cristo. Este es el Cristo que hoy nos tiene aquí. No es simplemente asistir a este lugar, a este edificio en el 2º piso, en la carrera séptima 156-97. No, es Cristo mismo, el centro de esta reunión. Y obviamente, a Él damos gloria, honor y alabanza. Por favor, pongámonos en pie y demos gracias al Señor por ese plan tan precioso que en su misericordia nos ha alcanzado a nosotros. Oremos. Señor, ¿qué podremos decir de todo esto sino quedar asombrados, felices y deseo confrontados por estas verdades tan profundas, Señor? Gracias porque tú eres fiel y tú nunca nos abandonarás. Tú nunca te olvidarás de tus hijos. Gracias, mi Señor, porque aunque nosotros no veamos lo que tú ves, te ruego, Señor, que esta tu iglesia viva todo el tiempo, no por vista, sino por fe. Ayúdanos, amado Dios, a dejar de hacer todo en nuestras fuerzas, a considerar nuestros deseos mayores que los tuyos y a llegar a pretender que nuestros caminos son mejores que tus caminos. Mi Redentor y mi fuerte Salvador, Jesucristo, gracias por presentarte a nuestras vidas. Gracias porque podemos abrir nuestros ojos y en fe ver tu rostro. Y deseamos, Señor, estar pronto allí en esa gloria futura contigo. Espíritu Santo, gracias por iluminarnos. Gracias por otorgarnos entendimiento. Yo te imploro, poderoso Espíritu del Señor, que nos ayudes a aplicar estas verdades, a vivir como es digno de tu nombre y dejar de hacer lo que hizo Israel por tantos años y de rechazarte a ti, olvidarte a ti, dejarte atrás en nuestras vidas, Señor. Perdónanos. Por favor, hoy ayúdanos, Señor. Te lo pido en ese precioso y eterno y único y soberano nombre del Señor Jesucristo. Amén.